Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un aspecto clave de la teoría cognosistémica de la construcción relacional psicosocial humana, la TCCR. Vamos a explorar cómo esta teoría integra, y de alguna manera resignifica, el modelo bioecológico de Urie Bronfenbrenner. La idea es entender cómo esa visión ecológica nos ayuda a mapear los niveles narrativos que construyen nuestra realidad psicosocial, fundamenta, digamos, la estructura del cognosistema. Para empezar, y para que todos estemos en la misma página, podríamos recordar qué propone esencialmente el modelo de Bronfenbrenner. Claro. Mira, Bronfenbrenner lo que dice es que no nos desarrollamos en aislamiento. Nuestro desarrollo ocurre dentro de una serie de sistemas ambientales interconectados. Es como capas de una cebolla, ¿no? Desde lo más íntimo hasta lo más amplio. Y todo influye. Entiendo. Esos sistemas, esas capas, ¿cuáles son exactamente? Bueno, él identifica 5 principales. Primero, el microsistema. Es el entorno inmediato, donde hay interacción directa. Piensa en la familia, la escuela, los amigos cercanos. Ok, lo más cercano. Exacto. Luego viene el mesosistema. Este no es un lugar, sino las conexiones entre los microsistemas. Por ejemplo, la relación entre lo que pasa en casa y lo que pasa en la escuela. Ah, la interacción entre esos mundos inmediatos. Justamente. Después tenemos el exosistema. Son entornos donde la persona no participa activamente, pero lo que ocurre ahí le afecta. Por ejemplo, el trabajo de los padres, las decisiones del consejo escolar o incluso los medios de comunicación. Vale, contextos que influyen indirectamente. Eso es. Más afuera está el macrosistema. Este ya es el gran contexto cultural, las creencias compartidas, los valores, las ideologías, las leyes de una sociedad. El marco general, digamos, la cultura ambiente, por así decirlo. Sí. Y finalmente, añade el cronosistema, que es la dimensión del tiempo. Incluye tanto los cambios que vivimos a lo largo de nuestra vida personal como los grandes eventos históricos que marcan una época. Perfecto. Creo que tenemos clara la estructura de Bronfenbrenner. Ahora, aquí viene lo interesante. La TCCR toma esta arquitectura, pero le da un giro. ¿Cuál es ese giro? Exacto, ahí está el punto crucial. La TCCR no usa este modelo tal cual para, digamos, predecir conductas o mapear influencias directas de forma clásica. Lo que hace es reinterpretarlo para organizar los niveles narrativos. Niveles narrativos. ¿A qué te refieres con eso? Pues a los distintos espacios o planos donde se crean, se comparten, se negocian las historias, los relatos, los significados que dan forma a cómo entendemos el mundo y a nosotros mismos. Entonces, cada sistema de Bronfenbrenner se relee como un espacio narrativo. El microsistema es un espacio de narrativas familiares, íntimas. El macrosistema, un espacio de grandes narrativas culturales, ideológicas. Ah, ya veo. O sea, no es solo el entorno físico o social, sino el entorno como un tejido de historias. ¿Y cómo se relacionan estos niveles narrativos entre sí? Pues la TCCR piensa el cognosistema como eso, como una configuración de múltiples niveles narrativos. Están jerarquizados, sí, pero en constante interacción, como un diálogo continuo. Hay un flujo constante de relatos, de significados que van y vienen entre la capa micronarrativa, la meso, la exo, la macro y, claro, la crononarrativa, que tiene que ver con cómo cambian esas historias en el tiempo. Entonces, desde esta perspectiva, nuestro desarrollo es un fenómeno narrativo. Fundamentalmente narrativo y relacional, sí. Co-construimos quiénes somos, nuestros vínculos, el sentido de la vida, a través de las historias que contamos y nos cuentan. Y esto ocurre en esos múltiples contextos narrativos interconectados. Es un proceso situado y dinámico. Eso me lleva a pensar, si hay distintos niveles de historias, ¿puede haber conflictos o tensiones entre ellas? Totalmente. De hecho, la TCCR habla de fricción narrativa intersistémica. Es precisamente eso, las tensiones que surgen cuando los relatos de un nivel chocan con los de otro. Imagina, los valores sobre el éxito que se narran en una familia, micronivel, pueden chocar frontalmente con los discursos sobre el éxito individualista que predominan, quizás en los medios o en ciertas políticas, exo o macronivel. Esa tensión es la fricción, entiendo, como mensajes contradictorios que vienen de distintos
lugares narrativos. Exacto. Y también se analiza algo llamado desplazamientos jerárquicos. Esto ocurre cuando una narrativa que estaba en un nivel, digamos, inferior o más local, de repente gana fuerza e influencia y empieza a modificar relatos de niveles superiores. O al revés, ¿no? Cuando grandes narrativas dominantes silencian o marginan las historias más pequeñas, las personales o comunitarias. Suena, complejo, pero da muchas claves para entender la realidad social. Si lo llevamos al terreno práctico, por ejemplo al trabajo social, ¿qué aporta esta mirada? Pues aporta una arquitectura operativa muy valiosa. Permite hacer análisis mucho más finos, análisis narrativos multilocalizados. Podemos identificar dónde se están generando los problemas, los bloqueos, las incongruencias. Es una tensión entre relatos familiares, o viene de un discurso social más amplio que está afectando a la persona o comunidad. Claro, te da un mapa para entender dónde intervenir. Exactamente. Y eso permite diseñar intervenciones más estratégicas, que realmente consideren el contexto en toda su complejidad narrativa. Intervenciones además más éticas, porque parten de reconocer esas múltiples capas de significado que configuran la experiencia humana. En resumen, entonces, la TCCR, al dialogar con Bronfenbrenner y reinterpretar su modelo ecológico desde lo narrativo, nos ofrece una visión muy dinámica, muy potente. Nos da una estructura para comprender cómo se organizan e interactúan los relatos que nos definen. Y eso parece esencial para el análisis y la intervención psicosocial. Así es, nos permite adoptar una mirada más holística, más contextualizada sobre la experiencia humana y cómo construimos la realidad. Y esto nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Si nuestra realidad se teje así, con hilos narrativos de distintos niveles, a veces en tensión, ¿cómo podríamos nosotros, de manera consciente, fomentar narrativas que sean más resilientes, más justas, más constructoras de bienestar en los diferentes niveles de nuestro propio ecosistema social?